Hola, profe, ¿qué tal? A continuación vamos a presentar el parcial de economía, la cual consta de estos siguientes temas, el primero la corrupción, segundo la reforma tributaria, tercero la reforma a la salud, cuarto la reforma laboral y pensional y quinto una breve conclusión. El grupo está conformado por Carol Grimaldo Arias, Carol Mogollón, Yerli Estefani Rico, María Camila Rincón y quien le habla, Juan Pablo Ortiz. Tenemos un numeral el cual dice: yo apoyo el paro. La corrupción. La corrupción empieza con nosotros mismos cuando sobornamos a la gente de tránsito, cuando conseguimos un puesto con palanca. Desde ahí empieza la corrupción, hasta los políticos cuando hacen cosas ilícitas y se roban el dinero del Estado para el beneficio propio. Hoy hablamos de una política en decadencia, cada día peor. El coronavirus, problemas en la vacunación, desorden en Colombia en el transporte público, etc. Todo esto nos lleva a un estado corrupto, donde la población colombiana estaba dormida y despertó. La lucha contra la corrupción, en uno de los firmes objetivos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito, basándose en los principios y estrategias contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita y ratificada por más de 100 países. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es custodia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es la competente y cuenta con expertos para ayudar a los países en la implementación de la mencionada convención y otorga asistencia técnica para el desarrollo de políticas y estrategias de prevención y de lucha integral contra la corrupción, integridad y transparencia de sectores públicos y privados, rastreo y repatriación de dinero producto de la corrupción, decomisos de bienes ilícitos, campañas públicas anticorrupción, modernización tecnológica de instituciones públicas, entre otros aspectos. Liderando la marcha, la población colombiana está en todo su derecho salir a marchar pacíficamente, luchar para hacer cumplir nuestros derechos. Debemos rechazar todo acto de vandalismo, por el cual los actos que nos llevan a pagar de nuestro bolsillo los mismos colombianos. Yo apoyo el paro por un país en contra de la corrupción. ¿Y tú? ¿Qué es la reforma tributaria? Una reforma tributaria por lo general se crea para conseguir más recursos o para adelantar programas ya sean sociales u obras que no ser así se podrían llegar a lograr. El país no dispone de tantos recursos acumulados, ya que pues tradicionalmente se dice que este gasta más de lo que puede llegar a recibir y también se pueden llegar a adelantar dichas reformas tributarias para alcanzar otros objetivos como son impulsar el empleo. Esto bajando el valor de las empresas que pagan en la parte de los impuestos e incentivar a la parte de la contratación de los trabajadores. Es decir, en el caso de una persona normal que no le alcanza el dinero, esta puede llegar a reducir sus gastos pidiendo dinero prestado o aumentando la parte de sus ingresos. En el caso de un país ya sería realizar un tipo de reforma tributaria, pero esta no se puede dar el lujo de no realizar tanto programas u obras necesarias para sus ciudadanos. Para que se le preste dinero tiene que ver que éstas sí son capaces de pagar y dado que los impuestos son la fuente más importante de la nación, si el dinero no alcanza, pues ya se dice que es necesario aumentarlos. Este año se lanzaron 4 reformas, las cuales son la reforma tributaria, la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral. Ya que muchos de los ciudadanos de la nación no les pareció este proyecto, miles de personas salieron a marchar en contra de cada una de estas reformas. Por eso, desde el 28 de abril hasta el día de hoy se ha convocado un paro, el cual se conoce como el paro nacional, donde miles de colombianos salieron a marchar de una forma pacífica utilizando ayuda de carteles, banderas, actos y movimientos artísticos, el cual hacen ejercer su derecho a la libre expresión. A causa del paro y de sus múltiples manifestaciones, también hemos visto una parte de manifestaciones vandálicas, donde se han visto saqueos, robos e incluso muertes de personas inocentes que salen a protestar. Yo apoyo el paro porque es una manera de alzar mi voz, hacerme sentir y ejercer el derecho a la libre expresión. Además, como colombiana, me pongo en el zapato del otro y quiero lo mejor para mi país.
La reforma a la salud es un proyecto de ley que propone ciertas directrices muy polémicas para el sector de la salud, distribuidas en 10 capítulos que proponen lo siguiente. Se establece la unificación de los regímenes contributarios y subsidiados, con el fin de que haya una equidad en la prestación del servicio a la salud, y prohíbe también la tercerización del talento humano en el sector. Según el artículo 6, se dice que se desarrollará con base a la estrategia de la atención integral primaria de la salud, renovada con un enfoque en la salud familiar y comunitaria orientada hacia la promoción de la salud, de la prevención a la enfermedad y la gestión integral del riesgo en la salud. De esta manera, toda persona que viva en ciudades debe estar adscrita a un prestador primario, en el cual se asignará un médico especialista en salud familiar y comunitaria. En el caso de las zonas de mayor densidad, donde puede ser que eso no sea posible y no abarque, puede desarrollarse modelos diferenciales que se ajusten a las necesidades de ciertas comunidades. También se proponía convertir el Hospital de Canceriología en un ente adscrito al Ministerio de Salud para privatizar el servicio, por así decirlo, que se brinda por ahora de manera gratuita por derecho a los colombianos. Estos han sido los puntos más polémicos de dicha reforma, que representaría un paso más hacia la ambición de privatizar la salud por parte del gobierno. Esto quiere decir que la persona que no tiene dinero para comprar un seguro para X o Y patología no se puede atender. En ocasiones vemos que muchas personas no pueden acceder a los servicios porque no tienen cómo costearlo, entonces muy difícilmente van a tener también para pagar una póliza aparte para cada patología que presenten. Otro índice que quieren acabar con los hospitales públicos, quieren privatizar y monopolizar la salud para que unos cuantos sean privilegiados. Quieren también acabar con los hospitales cancerológicos, el cual es reconocido por atender a personas que cuentan con pocos recursos, sean las personas del régimen subsidiado o sean las personas que tengan Reforma laboral. La formalización es el pilar fundamental que quiere plantear en la reforma. En su momento, la exministra de Trabajo, Alicia Arango, plantea la posibilidad de que en Colombia los trabajadores puedan cotizar por horas. Esto solo beneficia a las grandes empresas y no como tal a los trabajadores. De igual forma, la propuesta más grave que está siendo planteada es la de septiembre del año 2020, mejor conocida como el decreto 1174, la cual plantea un mecanismo que, según el gobierno, permite a las personas que mensualmente ganan menos de un salario mínimo acceder a la protección social, es decir, salud en el régimen subsidiado, un seguro que cubre riesgos laborales y ahorros para la vejez en el marco de los beneficios económicos periódicos, mejor conocido como BEPS. Pero, de cierta forma, este mecanismo se conecta con el llamado trabajo por horas, que ha sido una de las discusiones más complejas con respecto de a dónde irá una reforma laboral en Colombia. Al menos desde el 2019, FENALCO ha dicho que se debería flexibilizar este aspecto en el panorama laboral en Colombia. En esa misma línea y por esa misma época, esta agremiación también propuso que se planteara un salario mínimo diferencial por regiones, que se definiría en base a variables como la productividad y la competitividad de cada lugar, pero que si se llega a implementar formaría un desequilibrio demográfico, ya que todos buscarían trabajo en ciudades de mayor desarrollo como Bogotá o Medellín, pero lugares como el Chocó quedarían desalojados, sin productividad y las pocas empresas se irían. También lugares como el Chocó quedarían desalojados, sin productividad y las pocas empresas se irían. También en 2019 se propuso un salario diferencial para los menores de 25 años, que recibirían el 75% de un salario mínimo, como una forma para combatir el desempleo. La propuesta también incluye no pagar aportes a cajas de compensación y tampoco hacerlo con los de pensiones, solo hacerlo en función de las horas trabajadas, argumentando que con estas medidas de flexibilización se crearían unos 350.000 puestos de trabajo. Esta reforma laboral puede llegar a ser una de las más duras en los últimos años, ya que lo único que cambia drásticamente son las condiciones para el pueblo, pero no proponen una baja de salarios para los congresistas, por ejemplo, que creen que de la mejor manera de combatir el desempleo es el trabajo por horas. Reforma pensional. En 2019 se mostró como opción que los colombianos deben trabajar por más años para acceder a una pensión, y para esta alternativa se abre la cuestión de si los colombianos deberán aumentar el porcentaje de cotización a pensión con la idea de mejorar el ahorro. Y, según varias fuentes, se quiere subir del 16% al 20% de manera gradual. Esto quiere decir que si tienes un sueldo de 2 millones de pesos, se debe asumir el 4%, que serían 80.000 pesos, y la empresa el 12%, que serían 240.000 pesos.
para un total de 16%, que serían 320.000 pesos al mes. Pero como esta cifra subiría al 20%, los pagos mensuales llegarían a 400.000 pesos, 80.000 pesos más que serían asumidos por las partes, y esto va peor para los contratistas, ya que ellos deben asumir el 16% pleno de cotización. Y si pasamos esto al mismo ejemplo de la persona que gana 2 millones de pesos, significa que pasará de pagar 320.000 pesos a 400.000 pesos mensuales, sin contar el otro 12% que corresponde a la salud mensual, siendo 40% la base de cotización. Sin embargo, lo único que se puede ver de esto es que aumentan los ingresos, y los que los alcancen lo gocen con el poco tiempo de vida que les queda, y los que no lo alcancen, pues el gobierno se los queda. Con todo lo anterior, también se verá la necesidad de solucionar la propuesta de si Colpensiones deberá o no seguir funcionando, puesto que la reforma implica la eliminación del régimen de prima media, RPM, que en gran medida opera con Colpensiones. Aunque esta entidad no desaparecería, no obstante, pasaría a operar en el régimen de ahorro individual con solidaridad, RIAS. Tal como funcionan los fondos privados, el ajuste eliminaría el pago de subsidios por parte del Estado, que destina unos 40 billones de pesos anuales para beneficiar el rubro pensional. Aceptando la propuesta de Asofondos, gremio de los fondos privados, que sostiene que debe haber un único sistema pensional basado en el ahorro y la capacitación, y que se deben borrar los subsidios para los más adinerados, pero lo que verdaderamente logra es que Colpensiones opere de igual forma que los administradores de fondos de pensiones, lo cual elimina los subsidios. Así, el Estado cerraría unos 15 billones anuales, después de que desaparezca la entidad, que tomaría unos 35 años si esto se aplica. Esto significaría 15 billones de pesos ahorrados con nuestro dinero. ¿Y para qué? Otro punto es la Comisión de Protección a la Vejez, que construyó la reforma con una premisa para combatir 3 aspectos: cobertura, equidad y sostenibilidad. Los frentes 2 y 3, es decir, equidad y sostenibilidad, se solucionarán con una unificación de los regímenes actuales y la eliminación de los subsidios estatales. Por otra parte, el problema es la cobertura, que sería combatida por medio de las mejoras y ampliaciones de 2 programas: los beneficios económicos periódicos BEPS y Colombia Mayor, aunque este punto es algo dudoso debido a que esta reforma tiene más aspectos de pirámide que de reforma como tal, donde muchos cotizan pero pocos salen realmente beneficiados, los que más ganan dinero, pero la mayoría de la población que no tienen altos ingresos solo estarían pagando para alimentar los sistemas pensionales. Por otro lado, se eliminaría la posibilidad de tener 2 pensiones al mismo tiempo, pues de esta manera se quitarían las inequidades y se podrían destinar mayores recursos que logren la cobertura de los más vulnerables, aunque aún se estudia en qué caso se aplicaría y cuáles serían las excepciones de estos. Tanto la reforma pensional como la laboral están pasando por debajo de los medios. No muestran que el gobierno plantea aumentar las cotizaciones de pensión a un 20%, aumentar la edad de pensión, convertir a Colpensiones como un régimen privado para que el gobierno se ahorre un dinero que nos seguirían cobrando. También quieren que trabajemos por horas y que nuestro salario varíe según las condiciones que tenemos. Todo esto es motivo de la lucha actual, y por estas razones expuestas, yo apoyo el paro nacional. Como pudimos observar en las presentaciones de los demás compañeros, esta reforma no posee equivalencia, ya que no ayuda a las personas de bajos recursos, sino por el contrario, la clase media pasaría a ser parte de la clase baja. Esta lucha nos compete a todos. Nosotros apoyamos el paro nacional porque gracias a 2 de las 4 reformas, como lo es la reforma tributaria y la reforma de la salud, fueron tumbadas. Gracias, jóvenes, profesores, campesinos, indígenas, mujeres y demás. Gracias por luchar por un país equivalente, porque aunque no les falte nada, luchan por aquellos que les falta todo. Gracias por la valentía y por enfrentarse a este gobierno corrupto.